Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues señor, muy deseoso de que usted nos analice ese acuerdo entre los Estados Unidos, perdón, promovido por los Estados Unidos, entre los Emiratos Árabes, Líbano probablemente, Israel. Nos parece de la mayor importancia, pero la prensa internacional como que no se ha hecho eco de ese logro del presidente Trump o de cualquiera que lo haya impulsado. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Hombre, lo que pasa es que la prensa, digamos, están pasando tantas cosas en estos días al mismo tiempo que me imagino que eso se ha prestado un poquito menos de atención, pero sí es cierto que es muy importante. En realidad es la consecuencia de un giro, digamos, un poco en las grietas que existen, ¿no? En las brechas, en las líneas de conflicto de Oriente Medio, que hasta, digamos, durante muchísimo tiempo ha estado dominado por el conflicto palestino-israelí, y han sido en torno a esa línea de conflicto en la que se han alineado los países, algunos más cerca de Israel, otros más cerca de los palestinos, y progresivamente ahora ha evolucionado hacia un conflicto entre sunnis y shias, los sunnis encabezados por Arabia Saudí y Egipto, los shias encabezados evidentemente por Irán, donde Israel, de alguna manera, donde es más fácil para Israel, evidentemente, colocarse o por lo menos, digamos, estar más próximo o buscar espacio con los países de confesión suní, con Arabia Saudí y Egipto, entre otras cosas porque ya tiene un acuerdo de paz con Egipto, tiene otro con Jordania, y en consecuencia es más fácil para Israel de alguna manera colocarse en esa posición y formar un frente común, incluso si esto no es explícito, pero alinearse en un frente común frente a Irán, que es la gran amenaza regional para todos estos países, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es como esa alianza, digamos, no explícita entre países sunís liderados por Arabia Saudí e Israel va poco a poco haciéndose cada vez más visible. Y por otro lado, pues no cabe la menor duda de que la administración Trump estaba necesitada de éxitos al final del primer periodo y cuando ya se enfila la recta final de las elecciones, y en consecuencia pues puso toda la presión para que ese acuerdo se hiciese público, ¿verdad? Profesor, ¿esto tiene implicación o no muy explícita sobre la presencia de Israel en territorios ocupados y la construcción de barrios enteros, de pequeñas ciudades en esos lugares? Eso tiene repercusión en ese tema fundamental dentro de ese ánimo exacerbado que hay entre palestinos e israelíes. Bueno, la primera consecuencia directa en ese terreno que provoca el acuerdo es que Israel va a paralizar, por lo menos temporalmente, el proceso que había iniciado para anexionarse una parte de los territorios ocupados. Ese fue un proyecto, digamos, con el que abrió su nuevo periodo de gobierno Benjamín Netanyahu, y parece que ha decidido paralizarlo temporalmente a cambio de este acuerdo diplomático. Yo creo que hay dos razones detrás de esto. Por un lado, no cabe la menor duda que para Israel, pensando sobre todo en la competencia estratégica con Irán, es muy importante, y con la consolidación de la posición del Estado de Israel en Oriente Medio, es muy importante este acuerdo, porque además es probable que detrás de este acuerdo vaya un acuerdo con otros países, digamos, del mismo entorno. Segundo, además, Benjamín Netanyahu ha siempre preferido que Donald Trump continúe en la Casa Blanca porque siente que la política exterior norteamericana va a ser más afín a los intereses israelíes y, en consecuencia, ha querido de alguna manera, ha estado incentivado para ceder, digamos, o para paralizar ese proceso de anexión que se había iniciado a cambio de dar ese éxito al presidente Trump. Por otra parte, hay otra cosa que señalar, y es que los planes de anexión se pueden reiniciar tan pronto como lo quiera hacer el primer ministro Netanyahu.
de forma que digamos, es solamente un cese temporal y no un abandono de esa idea de anexionarse parte de los territorios ocupados, que realmente colocaría el conflicto con los palestinos, el conflicto en torno al conflicto israelo-palestino en un punto de no retorno. Realmente sería una situación muy difícil para toda la región en el medio y en el largo plazo. Profesor Román Ortiz, este éxito de Trump, esta, no digamos viraje, pero esta confirmación de una tendencia de la política exterior israelí frente a los estados con mayoría sunita, ¿no han sido destacados en los Estados Unidos, nos parece, en la campaña electoral? ¿O es que estamos lejos de los Estados Unidos y no lo hemos notado? ¿Cuál es su visión? Hombre, yo creo que sin duda esto ha sido algo que se ha hecho público, que ha salido en la prensa. Yo creo que de todos modos no ha ganado un peso muy grande dentro del debate electoral por dos razones. La primera, porque la mayoría de la prensa de los Estados Unidos tiene posiciones opuestas al presidente Trump. No toda la prensa. Digamos, hay sectores de la prensa muy importantes como la cadena de televisión Fox, que evidentemente están más cerca de esta administración. Pero la gran prensa norteamericana, New York Times, Washington Post, CNN, son claramente opuestos a esta administración y en consecuencia evidentemente han comentado la noticia y le han dado mucha relevancia, pero no tanto como hubiese sido en otras circunstancias. El segundo punto es que el debate en Estados Unidos en este momento sobre el debate electoral está centrado en temas domésticos, fundamentalmente en dos. Por un lado, en los efectos que está teniendo la epidemia en los Estados Unidos, cómo se está extendiendo, la falta de control, los problemas para contenerla, ¿verdad? Y por otra parte, en los efectos económicos de la epidemia. Y un segundo tema, que es todo el tema de alguna manera de relaciones raciales dentro de los Estados Unidos, asociado, digamos, o que se originó con el tema de los casos que ha habido recientemente de brutalidad policial, pero que en realidad tiene un calado mucho más profundo dentro de la sociedad norteamericana y que se venía gestando desde antes, ¿verdad? Y tiene que ver con, de alguna manera, una revisión de las condiciones sociales y económicas y de los accesos, digamos, o de la influencia sobre los centros de poder de los Estados Unidos, de sectores sociales, pues de minorías muy importantes, como es la minoría afroamericana o los latinos, ¿verdad? Bueno, profesor, entonces veremos cómo se siguen desarrollando estos temas de política internacional que, al parecer, visto desde lejos, tienen apenas una mediana o baja significación en la contienda política entre republicanos y demócratas, que en esta semana están al rojo vivo con las convenciones, la convención demócrata en la que nos encontramos y la convención republicana que vendrá inmediatamente después. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor Londoño. Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.